Bueno, hermanos, un gusto volver a verles, saludarles. Vamos a avanzar con nuestra clase de hoy. Déjenme aquí, comparto pantalla con ustedes. Ok, por ahí va a ir saliendo algo. Ok, nos quedamos en este cuadro. Y si ustedes recuerdan, pues ya vimos todo este periodo y vamos a ver estos otros dos periodos aquí y vamos a ver qué fue lo que pasó. Ok, nos ubicamos en esta fecha, en el cuadro que ustedes ya tienen, y vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Y vamos a ver qué pasó con este tema de lo que es la búsqueda de lo que es el avivamiento. Y es importante que nosotros partamos de esta pregunta. Y mire qué importante cómo la planteo yo hoy. La pregunta no solo es qué es un avivamiento, ¿verdad? Porque para muchas personas avivamiento es muchas cosas. Para algunas personas avivamiento es tener la iglesia llena y eso es parte de, pero digamos que en mi caso, yo que soy pastor y que conozco la dinámica de la iglesia, si el día de mañana yo pongo, qué sé yo, un anuncio en las redes sociales y digo, bueno, voy a regalar desayunos, ¿sí? O voy a regalar almuerzos o cenas y hago una buena comida, seguramente la iglesia se me va a llenar, ¿verdad? Me van a faltar sillas, me va a faltar espacio. Si de repente yo pongo un anuncio en la iglesia y digo, bueno, miren, voy a regalar $5 a todos los que lleguen, pues plata me va a faltar, ¿verdad? Porque va a llegar gente. Y es importante cuando nosotros evaluamos un poco el tema del avivamiento, que podamos entender exactamente desde el Mm, punto de vista un avivamiento en el punto de vista bíblico, lo que es verdadero. Sí, el avivamiento no tiene que ver solo con una iglesia llena, con un auditorio lleno, sino que tiene que ver con otras cosas, pero desde su perspectiva, ¿qué creen ustedes que significa un verdadero avivamiento? ¿Qué será para ustedes un verdadero avivamiento? ¿Qué piensan? mm. ¿Qué será? Amén, pastor. Sí, Ah, creo que, Qué rico es eso. ok, perdón. aquí María y después Marlene. Sí. Ok, perdón, Dios les bendiga. Creo que un avivamiento no es tener una iglesia llena, sino un avivamiento de llenos del poder del Espíritu de Dios. Creo, no estoy Muy segura. bien, sí. Por ahí va María. Marlene, No sé, pastor, no, la verdad no. Tal vez la idea que tengo no es lo correcto, pero, así que mejor. pero está bien, si la puede compartir, no se preocupe. Lo que usted crea, usted considere. Am, Siento que, como dijo la hermana, es que tengan, que estén tal vez un ¿Qué? derramamiento del Espíritu Santo, un Ay, avivamiento que el fiscal, yo Espíritu no. Santo, Ok. eso es lo que me imagino, pero no sé si es lo Ok, correcto. ok, Aarón. Sí, yo coincido con mi hermana María, con mi hermana Marlene. Es la llenura, es el que no solamente sea una emoción, no solamente estar por emocionalismo, sino un verdadero amor al Señor. Me viene a la mente el día del Pentecostés, ¿no? Como estaban llenos del Espíritu. Entonces, yo lo que yo pienso es el verdadero avivamiento, ¿no? No solamente es un evento, sino que es el Señor obrando en su pueblo. Eso es Ok, lo que yo pienso. ok. Bueno, de hecho, hermano, yo no sé si ustedes tuvieron la experiencia ayer de celebrar Pentecostés, ¿verdad? En nuestras iglesias. Esa fue una directriz que se nos dio a nivel de Iglesia de Dios. Y bueno, todas las iglesias estaban celebrando esa venida del Espíritu Santo, ¿sí? Hermana Patti. Oh, el avivamiento, más que en conjunto, es personal y también cuando tú estás en el fuego del Señor, puedes contagiar a otras personas. El avivamiento es que tú estés fiel con el Señor y puedas seguir en ese mismo espíritu a pesar de todas las circunstancias, que es muy difícil, pero no imposible.
y dependiendo de cada uno es cómo va a seguir progresando la vida espiritual, cada uno de nosotros, teniendo ese fuego, ese avivamiento en cada uno de nosotros para poder cumplir el propósito de Dios de cada una de nuestras vidas, Pastor. ¿Ok? Gracias. ¿Ok? ¿Ya? Bueno, vamos a ver gracias por su opinión, vamos a ver cómo le damos respuesta a esta inquietud. Miren cómo se define un verdadero avivamiento. Déjenme pongo esto por aquí, vamos a ponerlo acá para que ustedes vean. Una definición es cuando Dios derrama de su poder sobre hombres y mujeres. Eso es importante que nosotros lo comprendamos. Porque a veces se ha pensado que el Espíritu Santo solo utiliza o más utiliza a los hombres, pero no, en la Biblia nosotros vemos que Dios utiliza a hombres, a mujeres, hasta niños, y déjenme decirlo sincero y respetuoso, hasta animales para cumplir su propósito, ¿verdad? ¿Quién no recordará a la burra de Balaam? ¿Quién no recordará a ese gran pez que Dios preparó para que Jonás cumpliera su propósito? ¿Quién no recordará otras cosas por ahí, ¿verdad? Que también Dios utilizó para cumplir ese propósito, pero ese es el poder de Dios sobre hombres y mujeres para que estos puedan romper tradiciones y el conformismo para alcanzar a los perdidos. Hay dos elementos. Por ahí tengo un libro yo que es, de hecho, parte de la editorial evangélica, que es la editorial que nosotros tenemos de la Iglesia de Dios. Creo que se llama En Busca de la Santidad, si no me equivoco. Por ahí lo debo tener, ahorita me acabo de acordar. Y ese libro y otros libros dicen lo siguiente, cuando se estudia el avivamiento, que hay algunas características bien marcadas. Número uno es que hay una actitud de arrepentimiento para con el pecado, ¿sí? La gente es redarguida por su pecado, se arrepiente, eso es un elemento. Lo otro es que es la búsqueda de la santidad, ¿sí? Entonces, dos características, resumiendo, ¿verdad? Porque se pueden buscar otras más, pero resumiendo, el avivamiento, las características es un arrepentimiento y un cambio de vida del pecado, ¿sí? Es arrepentirse del pecado. Y lo otro es no solo arrepentirse del pecado, que es la palabra metanoia, que es arrepentimiento, sino la búsqueda intensa de lo que es la santidad, ¿sí? Y obviamente con esta definición se plantea un poco más el concepto que también es para romper tradiciones, porque mire, amado hermano, hay tradiciones que son humanas, no son tradiciones bíblicas, no son tradiciones divinas, y tiene que ver también el avivamiento como una tercera dimensión de ir en búsqueda del perdido, ¿sí? Entonces, podríamos sumar esa tercera, un arrepentimiento sobre el tema del pecado, la búsqueda de la santidad y la proclamación del mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque el avivamiento tiene que ver con eso. Recordarán ustedes en Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, en el primer discurso, en el primer mensaje de Pedro, dice el Hechos, que se convierte en 3.000 personas, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí hay una dinámica bien interesante, como nosotros podemos ver que hay esos tres elementos. En el caso de esta unión cristiana, que es lo que estamos analizando, la historia de nuestra Iglesia de Dios, pues la iglesia empieza a buscar el avivamiento, ¿sí? Empiezan a buscar ese poder sobrenatural para a cumplir el propósito de Dios. Ahora, ¿cuándo es que necesitamos nosotros un avivamiento? Y hay varios autores y varios escritores, recuérdense ustedes que en la época del decaimiento había todo un montón de cosas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la iglesiología, el tema que se permitía el pecado? Que lo vamos a decir de esta manera, lastimosamente, en algunas ocasiones se permite el pecado, se tapa el pecado, no se corrige, como bien lo dice la palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero ¿cuándo es que necesitamos un avivamiento? Acuérdense que el ejercicio que hacemos es el diálogo con la historia, es analizar la historia y ver cómo también nosotros podemos contextualizarla a nuestro aquí y ahora. ¿Cuándo es que se necesita un avivamiento? Cuando perdemos nuestro primer amor, ¿sí? Cuando ya no hay esa pasión, cuando ya no ese deseo por servir, cuando ya no hay ese deseo por orar, cuando ya no hay ese deseo por escuchar la palabra, cuando ya no hay ese deseo de ayunar, cuando ya no hay ese deseo de congregarse. Por ahí leí el otro día que una de las características de una persona que pierde su primer amor es que ya le da igual si se congrega o no, le da igual si lee la Biblia o no, le da igual si tiene práctica de las disciplinas espirituales, ya le da lo mismo.
Entonces, cuando se pierde el primer amor, ¿se acuerda que una de las cosas es que en la época del decaimiento la gente se enamoró más de los protocolos que realmente de la verdadera alabanza y la verdadera adoración a Dios? Entonces, era necesario buscar este avivamiento, era necesario poder buscar ese poder sobrenatural de Dios para que transformara aquella nueva iglesia. Entonces, cuando se pierde el primer amor es necesario un avivamiento. Cuando más también, cuando se ha perdido la carga por las almas perdidas. ¿Se acuerdan ustedes que la época del decaimiento es que ellos ganaban gente, pero para ellos mismos, ¿sí? Ya no era el tema de ganar gente para Cristo. Entonces, cuando se pierde del horizonte, cuando se pierde del punto correcto, que es poder ir, que es el papel de la iglesia, ¿verdad? Acuérdense que la Biblia dice que nosotros somos sal y luz en boca, en palabras de Jesús, somos sal y luz. Cuando se pierde se pierde la carga por esas almas perdidas, es que necesitamos que el Señor toque nuestras vidas y pueda tocar a la iglesia, ¿verdad? Esta iglesia naciente estaba buscando eso, estaba buscando volver a su primer amor, volver a buscar esa primera pasión, ese deseo, ese fuego y también esa carga por aquellas almas perdidas. ¿Y qué más? Bueno, ¿cómo tener un avivamiento en la actualidad? Vamos a ver cómo. Uno, habrá avivamiento cuando el pueblo de Dios esté dispuesto a pagar un precio. Cuando nosotros vemos en Hechos, aquella gente estuvo dispuesta a entregar su vida, aquella gente estuvo dispuesta a dejar todo. De hecho, la misma palabra dice que tenían en común todas las cosas, que no decían ser suyo propio, nada. Hay historiadores que narran sucesos de gente cristiana del primer siglo que morían abrazados en la arena del circo romano, morían sacrificados. Hay unos relatos por ahí cuando apresaban a alguien de los cristianos, venía otro y le decía, miren, sáquelo de la cárcel y métame a mí. Querían hacer como intercambios, ¿verdad? Entonces, buscar un avivamiento siempre va a tener ese elemento de pagar un precio muy alto. Para los primeros creyentes significó ofrendar su vida, significó sembrar su vida, no solo de manera simbólica, sino sembrar su vida de manera literal. Porque usted ve que en la historia todos los discípulos fueron mártires. Esta iglesia estaba buscando eso, pagar un precio, ¿verdad? Que por ahí también Dietrich Bonhoeffer escribe un libro que se llama El precio de la gracia y él habla de la gracia barata y la gracia cara. La gracia cara es aquella gracia que el ser humano valora, la gracia barata es aquella que el cristiano no le da importancia porque no entiende todo lo que costó ese sacrificio de Cristo para darnos salvación. Esta iglesia estaba buscando eso. ¿Qué más? Cuando la iglesia esté dispuesta a trabajar en oración y dirección del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan con qué empezó Spurling aquella primera reunión? Con una oración. ¿Cómo dedicó al Señor aquella primera reunión, aquel primer grupo de hombres y mujeres que decidieron atender el llamado y buscar a Dios? La oración es importante y la dirección del Espíritu Santo. Hay muchas congregaciones que siguen el rumbo de un ser humano, de un pastor, de una directriz, de una ideología, pero el dueño de la iglesia es el Señor. El que dirige la iglesia es el Señor. El que dirige la iglesia es el Espíritu Santo. Y me llama mucho la atención porque hay un pastor de Colombia, seguramente ustedes lo han escuchado. Yo hace tiempo leí libros de él. Bueno, de hecho, es César Castellanos de la MSI en Colombia, una de las iglesias más grandes que trabaja con el G12. Pero más allá de cuestionar el modelo y todo esto, él narra en uno de sus libros, porque él tiene varios libros, ¿verdad? Uno de los primeros que escribió se llama Sueña y ganarás el mundo, Liderazgo sobrenatural, y él tiene una cantidad de libros por ahí donde él narra sus experiencias, cómo Dios le habló, que se iba a multiplicar como la arena del mar y las estrellas del cielo. Él narra toda una visión, narra el atentado que tuvo, cómo Dios le habló, un montón de cosas, ¿verdad? Pero a mí me llamó la atención porque él dice, narrando en su literatura, que él tenía una iglesia muy pequeña. Él tenía una iglesia que llegaba gente de vez en cuando y que pues él decidió creerle a Dios, se cambió de iglesia, se fue para otro lugar o abrió otra iglesia. La iglesia empezó a crecer, pero que la iglesia se estancó hasta cierto punto y que dice que en algún momento él decidió decirle, Espíritu Santo, yo ya no soy el que quiere dirigir la iglesia, yo quiero que la dirijas tú.
la dejo en tus manos, yo solo soy un colaborador y narra él desde sus escritos, ¿verdad? Que en ese momento la iglesia empezó a despuntarse y empezó a crecer y empezó a haber un verdadero avivamiento en Colombia. Si ustedes buscan videos y buscan la influencia que ha tenido la MSI en Colombia, es una iglesia súper grande. Yo no sé exactamente cuántos miles de miembros tienen, sé que ellos ya tienen una propiedad de muchas miles de personas. Pero ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros buscamos el avivamiento, tenemos que entender también que la dirección nos la va a dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a dirigir a la iglesia, por dónde ir, qué hacer, y eso es lo que estaba buscando la unión cristiana. ¿Qué más? Cuando testificamos de Cristo atrevidamente, ya que no ponemos excusas, que no tenemos argumentos para buscar formas de evadir nuestra responsabilidad con la gran comisión. Y lo otro es que habrá avivamiento cuando obremos en la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es muy importante y cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, que de hecho la Biblia lo dice así, Hechos de los Apóstoles, algunos escritores se han atrevido a decir que el libro debería llamarse más bien Hechos del Espíritu Santo, porque el protagonista es el Espíritu Santo, ¿verdad? De hecho, desde el capítulo 1 se está hablando del Espíritu Santo. Ustedes conocen Hechos 2 y toda la historia que se da de cómo el Espíritu Santo se manifiesta con poder, con lenguas, como un viento, con todas esas características. Entonces, el protagonista del libro de los Hechos, más allá de los discípulos, es el Espíritu Santo. Y va a haber avivamiento cuando nosotros ministremos y trabajemos en esa unción. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos del avivamiento, creen ustedes? Si es que los hay, que seguramente los hay. ¿Cuál creen ustedes que es? Cuéntenme. ¿Cuáles creen ustedes que es? El ¿cómo se dice? Enfriamiento espiritual, Enfriamiento, ya, ajá, vamos por ahí, por ahí. Muy bien. ¿Qué más? como el desánimo de no leer la Biblia, de estar en comunión con el Señor, todo eso. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, Aaron. Muy bien, vale, muy bien. Sí, yo pienso que también tiene que ver con lo que nos mencionaba en un principio, el conformismo, ¿no? De uno mismo, de nomás ir por ir, no buscar más del Señor, no buscar ese avivamiento, Ok. eh, quedarse en el confort, ¿no? Muchas veces nos quedamos ahí y creemos que con ir a la iglesia cumplimos ya, pero no, es más allá, ¿no? Es ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de la presencia de Dios. Entonces, a veces el conformismo nos lleva a ya no buscar, ¿no? De Dios, lo pienso yo. Ok. ¿Ya? Marlene y después la hermana Pati. Cuéntenme. Siento que como que estaba hablando que también como si permitir que traigan el pecado a la iglesia Uy, uy, uy. Ujú, ujú. Mm, y las personas, bueno, eso es porque siento que eso tiene mucho que ver, permitir y dejar que la gente o los miembros sirvan, porque que la gente, como dijo la prédica de ayer, ¿no? Que nos dio el hermano, que me fascinó tanto, que tal vez nosotros estamos sucios porque, o sea, como el vaso está sucio, no permitimos que el espíritu lo limpie, no, no confesamos nuestros pecados delante de Dios. Y también eso, principalmente creo que es eso, y no ok. pues permitir el pecado en la iglesia es algo que es algo que desde que eso es algo que me siento que es una de las cosas muy importantes. Sí. Ok. Hermana Pati. La división también y las malas influencias. Ya. El Ok. otro día lo mencioné, las influencias del mundo en la iglesia. Sí. Y fíjense, Y todo, sí, sí, gracias, hermana Pati. amén. Todo eso que ustedes dicen es muy cierto. Y de hecho, la hermana Pati me hace pensar ahorita en ese tema de las divisiones. Miren, de verdad se los digo, la división nunca es de Dios. El Señor nunca mandó a dividir la iglesia, sino a multiplicarse y a ganar. Toda división, por X o Y razón, salvo pequeñas excepciones, diría yo, muy específicas, a veces Dios provoca, ¿verdad? Pero la iglesia no debería de dividirse, hermano.
Y si ustedes se fijan, la historia no nos deja mentir, que a veces las iglesias se dividen porque un grupito de la iglesia no está de acuerdo con algunas cosas. Un líder no tiene, bueno, de hecho, la MSI se dividió precisamente por eso, ¿verdad? Una iglesia muy grande, porque no estuvo de acuerdo en cómo se manejaron unas cosas, ahí, bueno, hay cosas que suceden, ¿verdad? Pero la división nunca es de Dios, hermano, nunca es de Dios, nunca es de Dios. Y pues todo lo que ustedes dicen, pero hay un autor que déjenme ver si yo les envío ese libro, se llama Pasión por las Almas, que es un libro que se escribió hace más de 50 años, un libro bastante antiguo, pero muy bueno, de esos libros clásicos buenísimos que nos hacen pensar siempre. Él dice que hay un solo obstáculo, que por alguna razón, o que de alguna manera en la palabra incluye todo lo que ustedes están diciendo y todo lo que pudiéramos meterle ahí. Y miren cuál es. El único es el pecado. ¿Sí? El pecado es el único obstáculo para el avivamiento. Y lo voy a decir así abiertamente. Es que el pecado es antagónico a Dios, amados hermanos. El pecado, de hecho, cuando se vive en pecado es una muestra de que se necesita volver a esas raíces de santidad, a esas raíces de volver al amor a Dios. Y donde hay pecado, obviamente la palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, sí, pero la gracia es muy diferente a la santidad, ¿sí? Entonces, el pecado es el mayor avivamiento. Y si nosotros hacemos una lectura hoy, pues definitivamente estamos necesitando un avivamiento de manera general, ¿sí? Porque de muchas maneras se tolera el pecado, se maquilla el pecado. Y esta iglesia estaba en contra de todo eso. Esta iglesia estaba en contra de todas esas formas de aceptar el pecado. Y acuérdense que parte del desafío que nosotros tenemos como estudiantes de esta clase es no consentir el pecado en ninguna de sus formas. Ahora, eso es sumamente complicado, amados hermanos, porque acuérdense lo que yo les he mencionado, no sé si se los mencioné a ustedes o en otra clase que yo estuve dando. Señalar el pecado muchas veces va a significar que nos vuelen la cabeza como Juan el Bautista. Señalar el pecado en muchas ocasiones va a ser que vamos a tener a una Jezabel buscándonos, queriéndonos hacer algo, hablando del contexto bíblico. Pero tenemos que ser valientes para no aceptar el pecado, sino permitir que la gracia del Señor nos limpie, nos perdone, nos restaure y poder buscar ese avivamiento. Esta iglesia estaba buscando eso. Entonces, eso en cuanto a la búsqueda del avivamiento, se busca el avivamiento y si ustedes se fijan, pues viene lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. Algunos sostienen que lo que pasó es que 10 años tardó en llegar ese avivamiento. Los avivamientos pueden ocurrir de la noche a la mañana. Dios es soberano. Las olas del Espíritu, de hecho, Vinson Sinan, que habla en su libro El siglo del Espíritu Santo, él menciona cómo el Espíritu Santo se mueve, ¿verdad? En ese siglo, de 1900 a 2001, creo que si no me equivoco. Él hace un estudio histórico de muchas cosas, incluso él registra cómo en uno de los institutos el Espíritu Santo va y bautiza a una mujer, a un estudiante de seminario que se llama Agnes Osman y empieza a hablar en lenguas. Ustedes pueden ver cómo el derramamiento del Espíritu Santo viene sobre aquel famoso personaje y el avivamiento de la calle Azusa con William Joseph Seymour. Seymour era una persona negra, perdónenme la expresión, pero así se describe en los libros, una persona negra, de raza negra, aparte que era tuerto, empieza a dirigir una iglesia de blancos y eso es avivamiento. Acuérdense que es romper con las tradiciones, es romper con con los estereotipos, es romper con los formalismos. Qué difícil un hombre negro tuerto dirigiendo un grupo de blancos, ¿verdad? En esa época. Pero esa es la unción del Espíritu, ese es el derramamiento del Espíritu. En la iglesia de Dios, en la unión cristiana, derramamiento del Espíritu Santo llegó. Pero ¿por qué llegó el avivamiento a la unión cristiana? Bueno, llegó porque unieron la iglesia de Carolina del Norte con la de Tennessee. Es decir, esas iglesias que ya habían crecido un poquito, buscaron la unidad. Acuérdense que el nombre de Unión Cristiana busca la unión de todas las iglesias, no se da, pero la Unión Cristiana ya tenía alguna congregación en otro lado, no grupos, y buscan la unidad. Unen los grupos que tenían en Carolina del Norte con la de Tennessee. Y mire qué interesante este principio. De hecho, ¿recuerda usted
que el texto en Hechos dice que estaban todos unánimes juntos. Es decir, el Espíritu Santo vino como derramamiento sobre la unión cristiana porque buscaron la unidad. En Hechos, el Espíritu Santo viene porque estaban unánimes juntos. ¿Se da cuenta? Porque el tema de la división no es de Dios. Las divisiones no son de Dios. La característica histórica de nuestra historia como unión cristiana es que al buscar la unidad, el Espíritu Santo vino sobre aquellas comunidades. Interesante lo que nos dice la historia. Interesante lo que nos dice el libro como ejército poderoso. ¿Qué más? Predicaron la santidad. Empezaron a levantar su voz y a señalar el pecado, pero no solo a señalarlo, sino a corregirlo. Porque a veces, amados hermanos, nosotros nos quedamos en los primeros estadios de solo predicar de la santidad, pero también debemos de recordar que la iglesia sigue siendo humana. La iglesia sigue siendo imperfecta. Perdón, la iglesia sigue siendo, voy a decirlo de esta manera, víctima de las decisiones humanas que a veces se toman basada en la carnalidad, en la falta de sabiduría, en la falta de empatía, por intereses propios, qué sé yo. La iglesia sigue siendo humana. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que nosotros no prediquemos la santidad. No quiere decir que vamos a condenar a la gente que está ahí. No, se va a predicar de la santidad. Y es importante porque la gente en las iglesias sigue pecando. Seguramente la iglesia de la Unión Cristiana seguía pecando, pero no era una iglesia que practicaba el pecado. Y eso es importante. A nivel teológico, nosotros los creyentes sí pecamos. Nadie de los que está aquí puede decir que no peca. De hecho, la Biblia dice que el que no tiene pecado le hace mentiroso a él, ¿ya? O se vuelve mentiroso. El tema es que nosotros sí pecamos, pero no practicamos el pecado, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Es decir, yo puedo mentir, la Biblia dice que yo no debo mentir, ¿sí? Pero ¿cuántas veces nosotros sí hemos mentido? De alguna manera, ¿verdad? Incluso, no voy a decir las mentiritas blancas, pero por ejemplo, a mí me ha tocado mentir en muchas ocasiones, especialmente cuando me ha tocado dar una mala noticia a alguien, por ejemplo, en Honduras, a uno de mis discípulos se puso mal la mamá, la llevaron al hospital, yo llegué antes que él al hospital porque me avisaron muy rápidamente, me dijeron, mira, líder, la mamá de tal persona está mal porque le dio un infarto y está en el hospital, yo llego al hospital. Entro al hospital y pregunto, miren, ¿dónde está la señora tal? Está aquí, mire, y me dicen, ella murió. Ella murió de un infarto, murió. Ahí está, me dice, ahí está el cadáver. Wow. Yo la veo a la señora, llega el hijo y yo lo encuentro en la entrada del hospital y me dice, líder, dígame, cuénteme, ¿cómo está mi mamá? Yo, ahí, hermano, yo no sé qué decir. Yo no podía decirle, mire, ya se murió. Yo le dije, mire, hay que esperar a ver qué dicen los médicos. Algo deben de estarle haciendo, esperemos un poco. Yo como tratando de contenerlo, ¿verdad? Yo ya sabía que la señora estaba muerta, pero yo no podía decirle, eh, ya se murió, ¿sí? En otra ocasión, a una persona en la iglesia en el tiempo del COVID cayó grave con el 80% de su función pulmonar comprometida. Él estaba solo con el 20% de sus pulmones funcionando. Y nosotros que teníamos amigos doctores, hablábamos del caso y nos decían, mire, él se va a morir, él está grave, es más, preparen a la familia, él está grave, él solo un milagro lo va a salvar. Y la esposa nos preguntaba a nosotros, pastor, ¿qué saben de mi esposo? ¿Cómo está? Y yo, hermana Patti, le decía, mire, él está delicado, pero hay que orar, hay que tener fe, vamos a confiar en Dios. Pero yo nunca le dije a él, mire, lo que están diciendo los médicos es que ya mejor se vaya preparando porque el brother se va a morir. Yo nunca le dije eso. Ahora, digámoslo de esta manera, una vez se miente de esa manera, pero no es que practico las mentiras, ¿sí? Porque la Biblia dice que el padre de la mentira, ¿quién es? Es el diablo. Y los que son mentirosos son diablitos, digo yo, son diablos junior, ¿sí? Sí, entonces eso es importante. Hay que predicar la santidad y tener en ese sentido esa dimensión clara, ¿verdad? ¿Qué más? Estudiaron las escrituras.
Cuando se estudian las escrituras, amados hermanos, nosotros podemos ver principios bíblicos. ¿Recuerdan ustedes aquel famoso texto de 2 de Crónicas 7:14? ¿Qué dice? A ver quién se lo sabe. Yo creo que ese es primero de Crónicas, si no me equivoco. ¿Qué dice? ¿Primera o segunda de Crónicas? Me puedo equivocar por primera o segunda, pero sé que es 7:14. Creo que es si mi pueblo se humillare, ¿eh? Ah, ese mismo, hermano. Si mi pueblo se humilla y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos y empieza a dar toda una serie de cosas, qué poderoso ese texto. Y así nosotros podemos encontrar una cantidad de principios bíblicos, normas éticas de vida cuando se estudia la palabra. En algún momento, amados hermanos, a la iglesia o a los cristianos, voy a decir, se les conoció como el pueblo del libro. Yo no sé si ustedes recuerdan, obviamente, yo no nací en el Evangelio, pero yo recuerdo que, obviamente, ¿verdad? Cuando nosotros íbamos a la iglesia, siempre andábamos con nuestra Biblia en la mano y algunos la andábamos por aquí, ¿va? Íbamos así a la iglesia y algunos que eran de una Biblia grandota, otras así. Y me acuerdo que nos molestaban, ¿verdad? Nos decían, ve, ahí va el aleluya, pero ¿por qué? Porque la Biblia nos delataba, porque la llevábamos por ahí, ¿sí? Y salió popularmente aquel dicho que decía, bueno, cuando había alguien de mal testimonio, ¿verdad? Sí, es que ese cristiano anda en la Biblia, pero solo de desodorante, de desodorante la usa porque no la aplica ni nada. Pero era bien común saber que alguien que andaba la Biblia, pues iba para la iglesia, era cristiano. Y se nos conoció así como el pueblo del libro. Bueno, hoy en día las cosas han cambiado, ¿verdad? La Biblia está en el celular. Bueno, de hecho yo tengo mis Biblias en físico por ahí, pero hace yo mucho tiempo no leo algo en físico porque todo lo tengo en la tablet, en el celular. No lo hago, ¿verdad? Pero ¿cuál es la idea aquí, hermanos? Que esta iglesia volvieron a recuperar la esencia y lo poderoso que es el estudio de las palabras. La palabra tiene la capacidad para transformarnos. La palabra tiene la capacidad de darnos vida. Bueno, de hecho, eso es lo que dice Hebreos 4:12, si no me equivoco, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y yo no sé, amados hermanos, ustedes crecieron en esa dinámica donde a nosotros, yo recuerdo que a nosotros nos hacían memorizar la palabra de Dios. Y nos decían, hermana Patti, memorízate la Biblia porque cuando el diablo venga a atacarte, tú no vas a espantar al diablo con el corito de Marco Witt, ni de Jesús Adrián Romero, ni de Estanislao Marino, sino que vas a espantarlo con la palabra de Dios, el escrito está. Y mire, yo me hice una cantidad de versículos que yo me los aprendí en mis primeros años de cristiano y hasta el día de hoy, que tengo más de 25 años de servir al Señor y un poco más de conocerle. Hay versículos que yo todavía los tengo aquí. Sí, los tengo en mi mente porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta iglesia lo entendió. La Unión Cristiana lo entendió. Recobraron el estudio. Ojo, amados hermanos, el libro lo narra de esta manera. No dice leyeron la escritura. No leyeron la escritura, la estudiaron. La estudiaron. Karl Barth propone un debate teológico bien interesante. Dice, el libro que nosotros tenemos, yo estoy parafraseando, ¿verdad? El libro que nosotros tenemos, ¿es la Biblia o es la palabra de Dios? Y Karl Barth dice lo siguiente, ¿es Biblia cuando solo la leemos? No, sé que hay un libro de Génesis, uno de Apocalipsis, o hay unos evangelios. Es Biblia. Pero se convierte en palabra de Dios cuando yo la escudriño y esta palabra me habla a mí. Hay mucha gente que lee la Biblia. Es más, le voy a dar un dato. Los mismos brujos utilizan los salmos para hacer invocaciones. ¿Por qué? Porque es un libro. Es un libro, pero es palabra de Dios cuando eso nos habla a nosotros. Cuando usted abre el texto y el texto le habla, el texto nos desnuda, el texto nos confronta, el texto nos anima, el texto nos exhorta, el texto nos da esperanza, nos da consuelo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ¿cuántas veces el Señor les ha hablado a ustedes estudiando la palabra de Dios? Miren, en nuestro caso que somos pastores, todo el tiempo estamos predicando. Miren, no hay semana, no, o sea,
predicamos, enseñamos, preparamos clases, damos conferencias, obviamente basado en un tema psicológico, terapéutico, pero también como pastores. Y cada vez, Marlen, que yo voy a predicar un mensaje y me meto a la palabra, el primer pensamiento que viene a mi mente es que voy a buscar una palabra para el pueblo, pero la palabra a mí me atrapa porque me dice que y Dios me habla y me dice, te voy a dar una palabra para el pueblo, pero primero te la voy a dar para ti. Y todos los mensajes que yo he predicado, hermano Aaron, yo muchas veces he pensado, este mensaje es para la iglesia. Y Dios me dice, sí, 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 pero primero es para vos. Primero es para ti. Y Dios me ministra primero a mí. Y Dios me confronta primero a mí. Y Dios me anima primero a mí. Y Dios me exhorta primero a mí. Y cuando yo recibo esa palabra, yo puedo transmitir esa palabra. ¿Sí? Porque al estudiar la palabra, amados hermanos, cobramos vida. A mí si hay algo que me encanta es descubrir cómo la palabra a mí me habla, cómo la palabra a mí me anima. Y yo pues les animo a que ustedes tengan ese estudio sistemático. Yo todas las semanas, no solo porque soy pastor, predicador o maestro, todo el tiempo estoy estudiando la palabra de Dios. Y mire qué curioso. Hay estudiantes de seminario, y no lo digo por usted, eso no pasa aquí. En este seminario no, en este seminario de California no pasa. Pero hay otros seminarios, hermanos, que tienen mucha información en su cabeza, tienen muchas fuentes bibliográficas, pero de Biblia no saben mucho, ¿sí? Saben de teoría, saben de esto, del otro, pero lo que nos va a dar vida y esencia, como lo vimos o lo estamos viendo en la historia de la iglesia, es el estudio de la palabra, ¿sí? ¿Qué más? Denunciaron los credos, los dogmas, que esto ya lo habíamos hablado un poquito. ¿Qué más? Predicaron la experiencia divina. La experiencia divina es esa experiencia con el Espíritu Santo, esa experiencia transformadora, es esa experiencia poderosa. Y aquí voy a sumar un poquito yo, amados hermanos. Cuando nosotros hablamos de experiencia, es importante que nosotros podamos identificar qué experiencia hemos tenido con el Espíritu Santo. Y creo que en varias ocasiones yo he dicho esto. Hay personas que comparan su experiencia y no la valoran como experiencia espiritual porque la comparan con la de otros. Y el Espíritu Santo le va a dar a usted una experiencia personal. La experiencia que el Espíritu Santo pueda darle a la hermana Patty no es la misma que me va a dar a mí. No es la misma que le va a dar a Aarón. No es la misma que le va a dar a Marlene. En mi caso, cuando el Espíritu Santo me toca, yo, como soy una persona muy inquieta, ¿va? Yo soy una persona muy inquieta, pienso demasiado, siempre quiero estar ocupado, ando como muy acelerado a veces en la vida, va haciendo esto, haciendo aquí, haciendo allá, a veces me pongo ansioso por esto, por lo otro. El Espíritu Santo viene hacia mí y lo que me trae es paz y calma. Es como que me ponen anestésico, pues. Y yo, se me baja la ansiedad, se me baja la preocupación, se me baja las revoluciones, le bajo a la velocidad, y digo yo, el Espíritu Santo trajo paz. Otras veces, como esta semana, tuvimos un retiro en la iglesia para la fiesta de Pentecostés, y yo toda la semana le decía al Señor, háblame, háblame, dame una palabra. Estaba preocupado por esto, estaba preocupado por lo otro. Y el pastor que fue a ministrar, lo único que me dijo de parte de Dios es, no estás solo, no tengas miedo. ¡Wow! Eso tocó mi corazón. Me ministró una experiencia divina, ¿sí? A esa experiencia divina, obviamente, pues los pentecostales también le hemos atribuido como con el hablar en lenguas, pero déjeme decirle esto, el hablar en lenguas es solo una de las evidencias de muchas o varias que pueden ser del bautismo con el Espíritu Santo, más no la única, ¿sí? ¿Qué más? Reprendieron el mal y expresaron el bien. Eso es importante mencionarlo. Los pecadores estaban hambrientos, es decir, los pecadores escuchaban el mensaje y sabían que la iglesia tenía un mensaje que podía cambiar sus vidas, así que podía transformarlos. Suplieron las necesidades espirituales, ministraron seguramente de acuerdo a lo que estaban necesitando. Y mire que esto a mí me gusta mucho. ¿Se acuerda que uno de los problemas en el decaimiento era que las iglesias ganaban gente para ellos? Pero esta unión cristiana ofreció salvación para todos. Es decir, se ubicaron con el plan de salvación del Señor, que es para todos, no solo para algunos o solo para mi kiosco, como dicen popularmente en mi país, jalar agua para mi molino, no era para todos. Y en ese punto, pues, importante cómo
la Unión Cristiana se va ubicando. ¿Cuáles fueron los resultados de ese avivamiento? Bueno, las personas venían de las montañas, es decir, salían de sus lugares para escuchar aquel mensaje, digámoslo, novedoso, diferente, porque ahora ya no se hablaba de una salvación solo exclusiva o específica para cierta iglesia, para cierto grupo, sino que era para todos, ¿verdad? Y al ser para todos, y con cuidado decir esta palabra, ser inclusivo, es decir, el mensaje de Dios es inclusivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es para todos, que es para la gente de todas las razas, que es para la gente de todos los colores, que es para la gente de todos los tamaños, de todos los dialectos, que es para todo el ser humano. De hecho, Dios, amados hermanos, no es el Dios de un concilio, sino que es el Dios de la humanidad. Cuando nosotros vemos aquel famoso texto de Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo, hay otras traducciones que dicen que de tal manera amó Dios a la humanidad. Y todo el que es ser humano, todo el que es ser humano, es alguien que Dios ama, ¿sí? Que Dios quiere salvar. Entonces, la gente empezó a escuchar ese mensaje, ya, muy diferente al mensaje que a veces escuchamos ahora, ¿verdad? No, es que a esta iglesia, pues, solo la gente de más recursos, solo la gente, qué sé yo, que a mí me agrada, los que piensan igual. No, en ese tiempo, pues, el mensaje fue inclusivo de manera general, para todo el mundo. ¿Qué más? Eran convencidas y transformadas por el Espíritu Santo. Creo que más adelante tengo algo ahí que decía, los que eran borrachos, pues dejaron de ser borrachos. Los que seguramente maltrataban a las mujeres, pues dejaron de maltratar a las mujeres. Y es interesante porque cuando hay avivamiento, hay un impacto social a tal punto como lo que sucedió en Almolonga, en Guatemala. Yo no sé si hay alguien de Guatemala aquí, pero en Guatemala hubo el avivamiento. Amén, amén. Yo soy de Guatemala. Ya, yo no sé, Marlene, si tal vez usted escuchó algún rato el avivamiento de Almolonga. En Almolonga, en Guatemala, sucedió que en uno de los lugares llegó tanto el poder de Dios, el avivamiento, que se cerraron las postas policiales, se cerraron los lugares de venta de licor y algo que llamó la atención, que se empezó a escuchar en Centroamérica, acuérdese, yo soy de Honduras, ¿verdad? Eh, Se empezó a escuchar que los cultivos en Almolonga, en Guatemala, los tomates eran grandes, las sandías eran gigantes. Y eso fue un Sí. revolú, eso fue una bulla, ¿sí? Y yo le comparto lo que yo vi, porque tanto fue el revuelo que en una ocasión fuimos a la graduación de otro amigo a Quetzaltenango, en el Cevipca, Guatemala, y aprovechamos para ir al Molonga. Y cuando nosotros empezamos a ver aquel montón de tierras y sembradíos, pero prósperos, cosas que a mí no se me olvida, un plantío inmenso con una cantidad de frutos enormes, yo dije, wow, aquí ha estado el poder de Dios, ¿sí? Entonces, nos decían, no, mire, aquí se convirtió la gente por generaciones. Familias enteras, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven hasta el más viejo. Se cerraron las puestas policiales, se cerraron las discotecas, se cerraron De hecho, los policías ya ahorita ya casi ni tienen trabajo porque ya no hay ni disturbios aquí. La gente era transformada. Algo así pasó en aquel tiempo, en aquel entonces, donde la gente era transformada totalmente. Los que eran pecadores ya dejaban de pecar, los que bebían dejaban de beber, los que maltrataban a sus esposas dejaban de maltratar a sus esposas, los que robaban ya no robaban. Y eso también es un resultado de lo que es el avivamiento, ver vidas transformadas. Mire, aquí lo que les mencionaba, los pecadores se convertían. Muchos testificaban de sus experiencias con Cristo, cómo el Señor los había cambiado, cómo el Espíritu Santo los había transformado, cómo había un cambio en sus vidas. Ah, aquí está el dato que les decía. Algunas vidas que fueron desordenadas vinieron a ser rectas. El libro no nos dice exactamente a qué desorden se refiere, pero entendiendo un poco el concepto de la palabra, seguramente era gente que tenía una vida llena tal vez de vicio, llena de malos hábitos, llena de tantas cosas, ¿verdad? Desorden en su vida, pero vinieron a ser rectas. Tal vez ciudadanos ejemplares, hijos ejemplares, esposos ejemplares, trabajadores ejemplares, personas que empezaron a tener un testimonio cristiano, ¿sí? ¿Qué más? Algunos hombres que eran violentos, mire lo que les mencionaba, ahora vinieron a ser dóciles, vinieron a ser, como decimos en nuestra jerga latinoamericana, vinieron a ser mansas palomitas, ¿sí? Ya no eran aquellas fieras, ya no eran aquellas personas peleoneras,
buscapleitos, sino que vinieron a ser personas de bien. Qué tremendo esto del cambio y la transformación que se dio por el avivamiento. Los borrachos dejaron de beber, lo que les decía, que les mencionaba, dejaron sus vicios. La santidad se hizo realidad en la vida de las personas. Mire qué tremendo es, ¿ya? La santidad ya no solo era un tema de una idea, sino que se llevó a la práctica, a una norma de vida. Se hizo realidad en aquellas personas. ¿Pero por qué? Porque se predicó, se vivió, se buscó la santidad. La gente buscó a Dios sinceramente, ya no solo buscaba a la iglesia, ya no solo buscaba a los líderes, sino que empezó a buscar a Dios. Ese Dios que los cambió, ese Dios que los transformó, ese Dios que hizo un cambio en sus vidas. Ok, llegamos a 1900 y ahí pues vamos a ver una etapa bien interesante porque empieza lo que es la famosa persecución. Pero antes de que pasemos a esa etapa, cuéntenme, ¿qué les parece esta etapa anterior del derramamiento del Espíritu Santo y del avivamiento? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les llama la atención? Cuéntenme. Sí, hermana Pati. Ay, perdón, que eso necesita la iglesia actualmente, pastor. Sí. Urgentemente, urgentemente, en todas las áreas de la vida de cada uno y de todas las iglesias a nivel mundial. Amén, pastor. Correcto, hermano Aarón. Sí, yo pienso que si para poder lograr eso debemos de buscarlo al Señor de corazón para poder Sí. obtener ese avivamiento, y empezar por uno mismo, ¿verdad? No esperar que otros lo hagan, simplemente empezar uno mismo en lo personal. Ujú, Muchas veces se ve, ¿no? En varias iglesias que están buscando un avivamiento, hay algún evento y queremos ir ujú. o quieren ir a buscar ese avivamiento en todas partes, pero el verdadero Uy, avivamiento empieza en uno sí. mismo, buscarlo y contagiar, como dice ahí, dar ese testimonio de vida y enseñarle a la gente pues, que hay un Dios que puede transformar vidas. Esa es mi opinión. Sí, y mire qué interesante eso que usted dice, Manorón, porque obviamente, ¿verdad? Uno siempre va a otros lugares para aprender y ver qué es lo que pasa, pero el avivamiento también puede ocurrir donde nosotros estamos, ¿sí? No es que vamos a ir nosotros a contagiarnos del avivamiento de otro lado como si fuera una gripe, ¿va? Como si fuera el COVID. Voy a ir a coger el avivamiento a otro lado. Podemos ir a ver lo que Dios está haciendo, pero Dios quiere traer avivamiento a nuestras propias vidas y nuestras propias ciudades, ¿sí? Hermana María, creo que había levantado la mano. Sí. Sí, pastor, es casi como lo que dijo el hermano Aarón, pero cuando pasa eso, es una pregunta que tengo también. El avivamiento ya entendí, pero también es pues obvio un despertar de Ujú, ujú. cuando Dios nos quita porque nosotros queremos cambiar verdaderamente, ¿verdad? Sí. Y es cuando viene pues la oposición en la forma de que sí se necesita en la iglesia, pero ya es como te miran como es solo emoción. Ya, ok. Bien, vamos ahora, amados hermanos, aquí a lo que es la otra etapa, porque voy a decirlo de esta manera. No hay avivamiento sin persecución. No lo hay. Y es curioso porque cosas que uno las analiza, las ve, las reflexiona. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo lo he visto en muchas ocasiones. Lo he visto en mi vida, lo he visto en la iglesia, lo he visto en la vida de otras personas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero que cada vez que ustedes disponen en su corazón, pero en su corazón de verdad, ¿va? No es como que, ay, hoy sí yo voy a entregarle la vida al Señor toda, como por las emociones, ¿verdad? Sino que cuando de verdad usted dice, no, que yo hoy sí voy a buscar más de Dios, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a congregarme, voy a ayunar, voy a buscar a Dios con todo mi corazón, voy a confiar en Él, voy a adorarlo, no importa si esté bien o esté mal, como que por ahí vienen las 10 plagas de Egipto. ¿No les ha pasado que entre más buscan a Dios,
más difícil se pone la cosa, más complicada, como que más se revuelve el diablo, ¿verdad? Como que más se revuelven los problemas, como que hay problemas con el hermano, con la hermana, con el marido, con la mujer, con los hijos, con la suegra, con, bueno, hasta con uno mismo, pues hay problemas, uno mismo se pelea con uno mismo, se revuelven un montón de cosas. Y miren, analizábamos con mi esposa el otro día, porque nosotros hace tiempo estuvimos, hace unos meses, ¿verdad? Tuvimos un culto de sanidad y milagros. Ayunamos 40 días y 40 noches, ¿va? Para ser bien bíblicos. Se ayunó 40 días y había una pareja de jóvenes que estaban para ministrar ese día, ¿van? Y ellos se habían preparado para ministrar. Y resulta que el domingo ya estábamos todos listos y le llega una noticia a este líder de jóvenes y le dicen, mira, te tengo una mala noticia. Lo llaman a él y le dicen, lastimosamente te tengo que dar una mala noticia que nuestro primo o tu primo se acaba de suicidar y se quitó la vida. Ya, ese día, en la mañana, antes de entrar al culto. Y yo me doy cuenta, y en mi caso, amados hermanos, el tema del suicidio es bien difícil para mí, porque yo he tenido experiencias cercanas sobre este tema del suicidio. Es un tema muy sensible para mí y a mí me impactó mucho, me golpeó. Y este chico, pues obviamente se fue a ver qué pasó con la familia, ¿verdad? No pudo administrar. Bueno, pasó la situación difícil. Eh, este domingo teníamos la fiesta de Pentecostés. Ellos estaban listos para ir a gozarse, para ir a buscar del Señor, pero resulta que la esposa el viernes cae al hospital grave del intestino y él se enferma también y no pueden ir. Y en mi caso, también toda esa semana yo estuve siendo atacado en mi mente con algunas cosas, con temas de salud y lo otro, porque el enemigo lo que quería era confundirme, igual con mi esposa, un montón de situaciones. Y amados hermanos, cada vez que uno quiera buscar del Señor, el enemigo se va a levantar para detenernos. Va a si no puede detenernos, va a intentar distraernos. Y eso es importante que nosotros lo podamos comprender. En el caso de la iglesia de Dios, la unión cristiana, vino el avivamiento, pero vino la etapa de la persecución. Marlene iba a decir algo, creo que levantó la mano. Sí, sí, pastor. Estaba hoy, de hecho, estaba pensando yo hoy que desde que empecé a tomar esta clase, he tenido un montón de problemas, Mm, que se me muere alguien, que se me enferma alguien, que wow, me pasa esto, que lo otro. De hecho, hoy estaba pensando eso, dije, la gran puchica, sí. desde que estoy tomando las clases, o sea, no ha habido un semestre que no me pase algo. Ujú. Sí, y O así sea, es. y Y así es. Ujú. Eso nos pasa de muchas maneras, ¿verdad? Y es porque de alguna manera el Señor está haciendo algo con nosotros, ¿sí? Ya sea en la iglesia, en las clases, cuando lo buscamos. Y bueno, la iglesia tuvo su periodo de persecución. ¿Qué pasó en este periodo, amados hermanos? La iglesia antigua estaba en contra de mover del espíritu, es decir, las otras iglesias empezaron a tocar la iglesia nueva, ¿sí? Empezaron a cuestionarla, y mire qué feo, ¿verdad? Y qué fuerte y empezaron a cuestionar por qué la iglesia crecía, por qué la iglesia tenía esas experiencias con Dios. Empezaron a poner un montón de excusas, un montón de argumentos para evaluar si eso era de Dios o no era de Dios. Estaban en contra de ese mover. Las mismas iglesias, las otras iglesias, ¿verdad? Criticaban a esta iglesia nueva. Eran vistos como herejes, y mire qué interesante, como lunáticos y también como idiotas. Eso es lo que dice el libro, ¿verdad? Eso es lo que dice la historia. Yo creo que la acusen de herejes como que lo entiendo, pero que ya hablen de que están lunáticos y que son idiotas, ya es un término demasiado peyorativo y ofensivo, ¿sí? Y eso tiene que ver también con un componente psicológico, ofensivo e incómodo, porque, bueno, ¿qué harían ustedes si alguien de alguna manera les dijera, mire, usted es un idiota? Usted se ofendería, ¿verdad? Yo no sé si usted le diría, ¿cómo? ¿Que yo soy qué? Bueno, no sé, ¿va? ¿Cuál sería su reacción? Pero no sería tan cómoda, ¿verdad? A mí me han dicho hereje un montón de veces. Ah, yo no tengo problema con eso, pero lunático, porque estoy medio loquito también, pero si alguien llega a decirme que soy idiota, como que me haría pensar un poquito, reflexionar si digo algo o no digo algo.
A esta iglesia la criticaron de eso. Le dijeron que era una iglesia loca, lunática, hereje. Se excomulgaron algunas personas de las iglesias, empezaron a criticarlos, a cuestionarlos. Había un empeño determinado para eliminar la influencia del avivamiento, es decir, quisieron parar el avivamiento. Quisieron, me imagino yo, decirle a las personas, miren, eso no es de Dios, está equivocado, eso no está bien. Pero el enemigo nunca jamás va a poder parar el avivamiento que Dios quiere traer a las épocas, a las iglesias, al aquí y el ahora, porque Dios es el Dios del avivamiento, ¿sí? Entonces, querían hacer eso. ¿Qué más? Las autoridades empezaron a cerrar templos y ahí entra un punto bien peligroso porque ya no solo recibieron ellos persecución de manera verbal cuando les decían están loquitos, son idiotas, son herejes, están enseñando cosas que no dice la Biblia, están enseñando cosas raras. No solo empezaron a excomulgar gente de iglesia también cuando quería ir a visitar estas comunidades, también quisieron detener el avivamiento, sino que ya viene un tema más delicado porque las autoridades legales empezaron a cerrar templos, ¿sí? Empezaron a tener una persecución por todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? La iglesia se quedó sin un lugar para reunirse. ¿Qué pasaría, amados hermanos, si nos cierran los templos? ¿Qué pasaría si las autoridades nos dicen, miren, el lugar donde usted se reúne ya está clausurado, ya no se va a reunir nunca más? ¿Ya? Se quedaron sin un lugar. A pesar de todo, mucha gente simpatizaba con el movimiento, ¿sí? Porque esta iglesia no estaba concentrada, ¿se acuerdan? En el periodo del decaimiento, en la iglesiolatría, ¿sí? En el templocentrismo. No, no. O sea, no es que el templo no es importante. Claro que sí, es un lugar, un espacio, pero no solo ahí se puede ser iglesia. Somos nosotros la iglesia, la comunidad. Y la gente simpatizaba con esto, porque obviamente al ver gente que cambiaba, que se transformaba, que dejaban de hacer malas, cosas malas, era un movimiento que despertaba interés, ¿verdad? Llamaba la atención. Hay un famoso personaje que se llama Richard Kilpatrick, el Señor lo tocó y dona un terreno para la construcción de un edificio. Es una de las primeras donaciones que se registran para el templo de la iglesia. Dios lo toca a este hombre. El avivamiento continuó, es decir, no se paró, la gente siguió convirtiéndose, la gente siguió llegando, no importa que los criticaron, no importa que dijeron esto, dijeron otro, el avivamiento siguió, la iglesia siguió creciendo. Se comenzó con júbilo la adoración en el nuevo templo. Qué hermoso, no importa cuántos templos le cerraron, Dios siempre tenía una opción más para bendecir a su iglesia, ¿sí? En medio de la persecución. Dios tenía un camino para su gente. Y mire qué interesante. Nosotros creemos que la iglesia solo puede perseverar en una zona geográfica y con una infraestructura física, pero la iglesia va más allá. ¿Sí? La iglesia va más allá. La iglesia somos nosotros. La iglesia está representada donde quiera que nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos ahí. A pesar de todo, siguió la persecución, no se paró ahí. Más adelante ustedes van a ver un dato bien interesante que les voy a compartir. Fueron despreciados, fueron abominados por muchos, es decir, los humillaban, los criticaban, los señalaban, como a veces nos pasa a nosotros hoy en día, ¿verdad? ¿Qué más? También fueron admirados y respetados por otros. ¿Por qué? Porque soportaron todas estas cosas. Se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles a Dios, fieles al llamado que Dios les había hecho para trazar una nueva ruta, para una nueva iglesia y una nueva forma de ser iglesia. La ira de sus enemigos se aplacó por un año, pero luego apareció. Es decir, tenía periodos intermitentes, ¿verdad? Y yo me imagino que en aquellos periodos donde no había persecución, la iglesia estaba tranquila, respiraba, trabajaba, estaba bien, pero volvía. Seguramente algunos se cansaron de perseguir la iglesia, pero surgieron otros, ¿sí? Y ya más adelante usted va a ver en la época del fanatismo, que lo vamos a ver más adelante en otra clase, cómo los enemigos ya no solo son externos, sino internos. Pero en este punto a la iglesia le toca enfrentar esos enemigos externos, ¿sí? Todo lo que hemos visto y lo que hemos hablado. En una noche, mire qué interesante esto, en una noche lluviosa, bandoleros le prendieron fuego al nuevo edificio. Mire qué gente más mala. No se conformaron solo con decir que eran lunáticos, que eran herejes, que eran idiotas,
No se conformaron solo con querer parar el avivamiento, no se conformaron solo con criticarlo, sino que cuando les donan un terreno, cuando construyen la iglesia, viene esta gente loca y le prenden fuego al edificio. Dígame si eso no es una persecución, si eso no es como para desanimarse y para cuestionar, Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué me critican? ¿Por qué hablan mal de mí? ¿Por qué me dicen que soy idiota? ¿Por qué me dicen que soy lunático? ¿Por qué me señalan? Ya, y digamos que hasta ahí uno puede entender algunas cosas, pero ya que vayan y le prendan fuego al templo. Uno dice, Señor, pero ¿dónde estás? Puede cuestionarse, pero mira qué interesante. Pero, gracias a Dios, la lluvia se apagó, pero gracias a la lluvia se apagó pronto. La lluvia divina, le digo yo a este relato. Le prendieron fuego, pero vino la lluvia y apagó ese incendio. Mire qué tremendo testimonio. 4 o 5 hogares. Aquí la persecución va escalando, porque ya no solo es que van al templo, sino que 4 o 5 hogares se registran en la historia de algunos miembros fueron quemados, es decir, le fueron a quemar la casa a los miembros. Una cosa es que vayan y quemen a la iglesia donde usted va. Otra es que vayan a la casa de María y le prendan fuego a la casa de María. Le prendan fuego a la casa de Aarón. Ahí como que uno ya se pone a pensar y uno pudiera decir, bueno, ya con eso como que mejor ya no, dejemos las cosas hasta aquí. Pero la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue buscando de Dios. Una noche, en otra ocasión, un sonido seco sonó a través de las montañas. Habían puesto, mire qué historia esta, le habían puesto dinamita al edificio de la iglesia. ¿Y qué problema con ese edificio? Le prendieron fuego a las casas de los miembros. No pudieron destruir el movimiento y el avivamiento. Entonces quisieron dinamitar el edificio. Le pusieron dinamita al templo y destruyeron gran parte de él. Ahí sí, lastimosamente, lograron su objetivo. Lograron hacer daño, ojo, lograron hacer daño al edificio, pero no lograron dañar lo que Dios había puesto en el corazón de aquella iglesia naciente. Mire, yo no sé usted, yo, si me quemaran la iglesia, si me vinieran a quemar la casa y Dios me libre, me vienen a poner dinamita, yo digo, mejor me voy, ya, mejor me voy. Pero esta gente siguió, porque esta gente estaba entregada a Dios. Lo peor llegó. Ah, si usted decía, uy, eso fue lo más difícil. Bueno, hay otras cosas más, pero el edificio fue reparado con paciencia. La gente se involucró para levantar las paredes, para reparar aquella infraestructura que había sido dañada. Tuvieron mucha paciencia para hacerlo eso. Entre los maleantes habían varios ministros, administradores, diáconos, magistrados de paz y un alguacil. Gente de otra iglesia posiblemente. Autoridades que supuestamente eran para defender el pueblo, lo que estaban haciendo daños. Magistrados de paz y hasta un alguacil. El libro no da nombre exactamente, ¿verdad? Pero lo registra de esa manera. Mire qué difícil. A todo el mundo tenía en contra la Unión Cristiana en aquel entonces. A todos. Ministros, administradores, diáconos de otras iglesias, magistrados de paz, alguaciles, policías, qué sé yo, voy a exagerar, policías de tránsito, policías investigadores, los bomberos, todos estaban en contra de la iglesia. En una ocasión el gentío atacó con herramientas de destrucción y destruyeron el templo y le volvieron a prender fuego. Mire qué historia más terrible, qué complicado. Esta gente estaba decidida a destruir, y lo voy a decir de esta manera. Esto fue casi diabólico porque esta gente quería destruir aquello que estaba pasando, ¿sí? La iglesia no fue reconstruida por un tiempo y empezaron a reunirse en una casa. Dejaron el templo. Empezaron a reunirse en otra casa, en otro lugar, por miedo, por preocupación. Durante los servicios, mire que aquí se sigue complicando el tema. Durante los servicios se oían disparos fuera de la casa y arrojaban piedras a aquella casa donde estaban reunidos, ¿sí? O sea que la persecución seguía. Y el escritor narra una figura, surgen los famosos jinetes nocturnos. ¿Quiénes eran estos jinetes nocturnos? Eran los que patrullaban para que los miembros no fueran a los servicios. Es decir, ya no se conformaron solo con
terminar de destruir el templo, con intimidar a la gente, sino que hacían cualquier cosa para que la gente no fuera a los servicios. Y usted se imagina el temor de aquella gente, escuchando disparos, teniendo la experiencia que dinamitaron su templo, veían a la gente por ahí en los jinetes nocturnos, qué les van a hacer, qué les va a pasar, y para no ir a los servicios. Es una situación muy tensa. En algunas ocasiones narra Charles Con que entraron a estos servicios armados, ordenando que se suspendieran el culto. Imagínense, en pleno culto. Llegó esta gente a decir, mire, aquí se acabó todo, se me van. O sea, si usted se imagina la tensión de esta gente, usted se imagina el miedo, la adoración, el estrés de ir a cada culto, a qué horas van a venir los jinetes nocturnos, a qué horas nos van a sacar aquí, a qué horas nos van a hacer daño. Sí, qué difícil esto. A pesar de todo, y esto me gusta mucho, a pesar de todo, el avivamiento continuó y el crecimiento de la Unión Cristiana también. Es decir, ni los jinetes nocturnos, ni la dinamita, ni el fuego, ni los disparos, ni la irrupción en los servicios de adoración para que dejen de reunirse pudo detener lo que era la Unión Cristiana. En vez de destruirla, en vez de la iglesia abandonar, se aferró al Señor y siguió creciendo y siguió avanzando, buscando de Dios. Los miembros de la Unión Cristiana demostraron, y esto me gusta mucho cómo se narra, los miembros de la Unión Cristiana demostraron que era más importante obedecer a Dios que a los hombres, no importando el costo. La evidencia del cuidado de Dios se reflejó en que en todo este relajo, amados hermanos, todo, ni una tan sola vida se perdió. Es decir, el Señor guardó la vida de sus hijos. El Señor guardó la vida de sus hijas. El Señor guardó la vida de sus siervos y de sus siervas. Entonces, qué tremendo mensaje nos deja la historia de nuestra iglesia de Dios en toda esta época de la persecución. Hoy nos vamos a quedar hasta aquí para cerrar esta clase. ¿Con qué ustedes se quedan? Cada vez que yo veo esta historia, me desafía. Les voy a confesar. Me da cierto temor, cierta preocupación, pero también confianza de que cualquier cosa que enfrentemos como iglesia, el Señor nos va a cuidar, el Señor nos va a guardar y se va a cumplir lo que Jesús dijo en los evangelios, que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, contra la iglesia. Amén. ¿Con qué ustedes se quedan de esta clase de hoy? Aaron. Sí, yo me quedo con lo último, ¿no? Cómo nos enseña a seguir avanzando aún a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición. Sabemos de parte de quién viene, ¿verdad? Pero también sabemos quién está con nosotros, ¿no? Así como lo estuvo con la iglesia en sus inicios, así lo está con nosotros también todo el tiempo, aún en medio de la dificultad, la tristeza o la desesperación. Ahí está Dios y me quedo con esa enseñanza de los inicios de esa iglesia, cómo siguió perseverando y pues hasta hoy, ahí sigue todavía. Eso me Ok. queda. Gracias, Aaron. Muy bien. ¿Qué más? Amén, pastor. Sí, Sí, Juan. yo tenía un comentario, pues, porque nosotros aquí vivimos en una comodidad, no tenemos ninguna clase de problemas para nuestras reuniones Mm, y sin embargo no hacemos nada pues, para avanzar ¿cómo se dice? En nuestras congregaciones. ¿Será que será la comodidad que tenemos? No queremos salir de nuestra comodidad a veces sí. que a veces tenemos eventos, a veces tenemos otras cosas y no queremos, pues a lo mejor perdernos el partido de fútbol del Mm, domingo o qué sé yo, ¿me entiende? sí, Gracias, pastor. sí. Qué tremendo, qué tremendo. Esto nos confronta, hermanos, nos confronta. ¿Se acuerdan que por eso yo decía la semana anterior? Yo creo que a veces lo que necesitamos es una persecucioncita, ¿va? No, no a ese nivel, va, no a ese nivel, pero necesitamos que, déjeme utilizar una expresión muy hondureña, necesitamos que el Señor nos jamaquee un poquito, ¿va? Nos pegue un cimbronazo un poquito para decir, hey, necesito salir de mi confort,
y necesito ponerme las pilas. Sí, Vane. Es una iglesia Mm, resiliencia. ¿Cómo se dice? resiliente. Eso. Sí. O sea que Sí. a pesar de que no se merecía lo que les pasaba por seguir la fe, ah, pues, tuvieron como, no se dieron por vencidos y siguieron. Entonces, eso nos habla, a menos yo, me habló a mí en lo personal, como seguimos, estamos con el que nunca pierde y que Dios es más grande y no importa el problema, ellos siguieron y confiaron en Dios y a veces es muy difícil humanamente confiar en el Señor, Sí. pero sí, se me vino esa palabra en mi mente, una iglesia Ujú. resiliente. Totalmente de acuerdo, Vane. Sí, totalmente de acuerdo. Y miren, hermanos, yo creo que Dios también formando a la iglesia, ¿verdad? Como dice Vane. Eh, Porque si no, no lo hacía en medio de todas esas crisis, pues no iba a ser una iglesia fuerte, una iglesia determinada. Y es cierto, la iglesia hoy en día, hablemos a nivel general, ¿verdad? Es una iglesia muy frágil en muchas cosas, ¿sí? Muy frágil. Y lo que dice Juan también, sabe que bueno, a nosotros nos costó un poquito entrar en la dinámica de reunirnos de manera presencial porque algunos decían, no, pero es que en el tiempo del COVID, ¿verdad? No, pero es que miren esto y lo otro, y si nos contagiamos, obviamente vamos a tomar las precauciones. Y de hecho, en algunas ocasiones suspendimos reuniones porque dos, tres personas de la iglesia salieron contagiadas, ¿verdad? Pero había gente que decía, no, miren, quedémonos todo el tiempo virtual. Y nosotros decíamos, no, pues que es que la iglesia no es eso, pues la iglesia no es esto. La iglesia es comunidad, la iglesia es abrazarnos, la iglesia es tener una vida de interacción, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, pues, pensamos en eso, lo que dice Juan, hay gente que a la iglesia no va porque juega su equipo favorito, porque tienen esto, tienen lo otro. Y yo creo que el Señor formó a la Unión Cristiana con todo eso, con esos jinetes nocturnos, como bien dicen, no se lo merecía, pero era parte del proceso que Dios tenía para con ellos. Y vamos a ver más adelante en la otra clase, como yo les menciono, ya la iglesia no enfrentó amenazas externas, sino que empezó a enfrentar amenazas internas con el tema del fanatismo, porque cayeron en esa etapa. Ok, amados hermanos, una opinión más para que cerremos. ¿Con qué se quedan? A ver, hermana Pati, abre el micrófono. Ahí, Como dice que no tenemos que detenernos ni distraernos, porque el ok, Señor está con nosotros. Y, y en estos tiempos es cuando más lo necesitamos al Señor. así es. Amén. Así es, hermana Pati. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga, descansen. Nos vemos la próxima semana. Sigan haciendo sus deberes. Cualquier cosa, pues saben que me pueden escribir por interno y pues Dios les bendiga y estamos pendientes. Abrazo, una buena noche. Dios les Dios la bendiga, bendiga. buenas noches. Bracitos. Bendiciones. Bendiciones a todos, Dios los guarde. Igualmente, bendiciones. Dios los bendiga. Saludos para todos.